Son las 6:02 de la mañana del día de Black Friday. Nuria se despierta de golpe, no por el despertador, sino por el móvil vibrando sin parar sobre la mesita de noche. 15 llamadas perdidas. Un grupo de WhatsApp del trabajo con más de 80 mensajes desde las 03. Coge el teléfono con las manos aún torpes de sueño, y lo primero que ve, fijado por un compañero, es una captura de pantalla, la web de la empresa, la que lleva 3 meses de preparación para este día exacto, mostrando a cualquier cliente que intente entrar un aviso enorme en rojo: tu conexión no es privada. Nuria abre su portátil sin ni siquiera levantarse de la cama, entra en el panel de certificados, y ve la fecha de caducidad con una claridad que le hiela la sangre. El certificado SSL de la web expiró exactamente a las 0 de esta noche. La misma medianoche en la que arrancaba, oficialmente, el Black Friday. Lleva ya 6 horas caducado. 6 horas en las que, según empieza a leer en el chat, las ventas online prácticamente se han detenido, porque cualquier navegador moderno bloquea o advierte con fuerza antes de dejar pasar a una web sin certificado válido. Nuria se queda mirando la pantalla, sintiendo como el estómago se le encoge, mientras hace un cálculo mental rápido y aterrador. Cada hora sin resolver esto, en el día de mayores ventas del año, se traduce directamente en decenas de miles de euros perdidos. Bienvenidos de nuevo a Rincón Redditero. Cerramos, con este episodio, la primera tanda de desastres en el servidor, y lo hacemos con una historia que combina dos de los peores ingredientes posibles: un fallo técnico silencioso, y la peor fecha del año para que ocurra. Esta es la historia de Nuria, administradora de sistemas, y la mañana en la que el Black Friday casi se convierte en el peor día de la historia de su empresa. Nuria llevaba 4 años como administradora de sistemas en un e-commerce de moda de tamaño mediano, uno de esos negocios para los que el Black Friday no es solo un buen día de ventas, sino literalmente el mes de facturación más importante del año condensado en 48 horas. Las semanas previas habían sido una locura de preparación: pruebas de carga en los servidores para asegurar que aguantarían el pico de tráfico, revisión de la pasarela de pagos, optimización de la web para que cargara más rápido, coordinación con el equipo de marketing para las campañas de publicidad. Nuria había revisado, personalmente, prácticamente cada pieza técnica de la infraestructura. Prácticamente cada pieza, menos una. El certificado SSL de la web llevaba configurado desde hacía 2 años con un sistema de renovación automática, que en teoría debía renovarlo sin intervención humana 30 días antes de su caducidad. Era una de esas piezas de infraestructura tan estables, tan puestas y olvidadas, que nadie la había vuelto a mirar desde su configuración inicial. Funcionaba sola, 2 años seguidos, sin ningún problema. Hasta ese Black Friday. Lo que Nuria no sabía era que, 6 semanas atrás, durante una actualización rutinaria del proveedor de hosting, algo en la configuración del proceso de renovación automática se había roto silenciosamente. El sistema seguía intentando renovar el certificado en la fecha programada, pero fallaba por un cambio en la forma en la que el proveedor validaba la propiedad del dominio, un requisito nuevo que el proceso automático no supo gestionar. El sistema, en teoría, debía enviar una alerta por correo si la renovación fallaba. Y de hecho, la envió, un correo automático, con asunto genérico, que fue directo a la carpeta de spam de una cuenta de correo compartida que casi nadie revisaba, porque llevaba meses acumulando notificaciones automáticas de bajo interés que el equipo había aprendido, con el tiempo, a ignorar. Si alguna vez has sentido ese escalofrío de darte cuenta de que una alerta importante llevaba semanas en tu carpeta de spam, dale a me gusta y suscríbete al canal. Nos ayuda muchísimo a que estas historias sigan llegando a más gente cada semana. Durante casi un mes, ese correo esperó, sin que nadie lo viera, mientras la cuenta regresiva hacia la caducidad del certificado seguía corriendo. Nadie hizo nada porque nadie sabía que había algo que hacer. El sistema de renovación automática, diseñado precisamente para que nadie tuviera que preocuparse por esto, fue exactamente lo que hizo que nadie se preocupara a tiempo. La última semana antes del Black Friday, con todo el equipo centrado en pruebas de carga, capacidad de servidores y optimización de checkout, nadie revisó, ni una sola vez, la fecha de caducidad del certificado SSL. Era, sencillamente, la pieza en la que nadie pensaba,
porque llevaba años sin dar ningún problema. A las 0, el certificado caducó oficialmente. En cuestión de minutos, cualquier cliente que intentara entrar en la web empezó a recibir la advertencia de seguridad de su navegador, un aviso grande, en rojo, que en la mayoría de los casos disuade a cualquier persona de continuar, por mucho que confíe en la marca. Durante las primeras horas de la madrugada, con el tráfico todavía bajo por ser tan tarde, nadie del equipo se dio cuenta. Pero a medida que avanzaba la noche y empezaban a llegar las primeras oleadas de compradores madrugadores buscando las ofertas más limitadas, las quejas empezaron a acumularse, en redes sociales, en el servicio de atención al cliente, y finalmente, en el grupo interno de la empresa, donde alguien del equipo de soporte, alarmado, escribió a las 0:47 el primer mensaje: ¿le pasa algo a la web? Varios clientes dicen que les sale un aviso de seguridad y no pueden entrar. Ese mensaje se quedó sin respuesta durante horas, porque era de madrugada y nadie del equipo técnico estaba despierto ni pendiente del chat. Mientras tanto, en redes sociales, empezaron a aparecer capturas de pantalla del aviso de seguridad, compartidas por usuarios confundidos que no entendían por qué una tienda conocida parecía, de repente, insegura o hackeada. Algunas cuentas de comparadores de ofertas, que llevaban semanas anunciando las rebajas de la empresa, empezaron a recibir comentarios preguntando si la promoción era una estafa. A las 5:40 de la mañana, el director de e-commerce, que llevaba despierto desde las 4 revisando las cifras de ventas en directo con una sensación creciente de que algo iba mal, se dio cuenta de que las ventas de la madrugada eran prácticamente cero, algo completamente anormal para un Black Friday. Empezó a llamar, uno por uno, a todo el equipo técnico. A las 6:02, consiguió despertar a Nuria. Nuria, todavía en pijama y con el portátil sobre las rodillas en la cama, entendió el problema en segundos, en cuanto vio la fecha de caducidad. El reto no era diagnosticar qué había pasado, sino resolverlo lo más rápido posible, en el peor momento posible, con miles de clientes esperando comprar. Lo primero que hizo fue contactar con el proveedor del certificado a través de su canal de soporte de emergencia, algo por lo que la empresa pagaba desde hacía años sin haberlo necesitado nunca hasta ese momento. Mientras esperaba respuesta, empezó ella misma el proceso de renovación manual, esta vez validando la propiedad del dominio paso a paso, sin depender del sistema automático que había fallado. El proceso de validación normalmente tardaba entre unas horas y un día completo en completarse por los canales estándar. Con la ayuda del soporte de emergencia del proveedor, que entendió la urgencia en cuanto Nuria explicó que se trataba de un Black Friday en curso, consiguieron acelerar la validación a través de un método alternativo, verificando la propiedad del dominio mediante un registro DNS que Nuria pudo modificar ella misma en cuestión de minutos. A las 7:15 de la mañana, poco más de una hora después de haber sido despertada, Nuria consiguió generar y desplegar un nuevo certificado válido. La advertencia de seguridad desapareció de la web casi de inmediato para los nuevos visitantes, aunque tardó un poco más en limpiarse del todo para quienes tenían la web guardada en caché desde la madrugada. El equipo de marketing lanzó rápidamente una comunicación en redes sociales, reconociendo con transparencia que había existido una incidencia técnica temporal, ya resuelta, e incluso ampliando algunas ofertas limitadas por un par de horas más, como gesto de disculpa hacia los clientes que habían tenido problemas para comprar durante la madrugada. La medida, lejos de generar más enfado, fue recibida con bastante buena disposición por la mayoría de los clientes afectados. Cuando todo se calmó, ya bien entrada la mañana, Nuria hizo balance de lo ocurrido, 6:15 con la web mostrando una advertencia de seguridad, justo durante la noche y madrugada del Black Friday, la fecha de mayores ventas del año. Las pérdidas económicas exactas de esas horas nunca se calcularon del todo, pero cualquiera en la empresa entendía que habían sido significativas. Lo que más le costó digerir a Nuria no fue el fallo técnico en sí, sino darse cuenta de cuántas capas de seguridad habían fallado a la vez para que aquello llegara tan lejos, un cambio del proveedor que rompió la renovación automática, una alerta que cayó en spam sin que nadie la viera, y semanas enteras de preparación intensiva para el Black Friday en las que, paradójicamente, nadie revisó la pieza más básica de todas, si el certificado de seguridad de la web seguía siendo válido. A partir de ese día,
la empresa incorporó algo que hasta entonces les había parecido innecesario, un monitor externo, independiente de sus propios sistemas, que comprobaba cada día la validez del certificado SSL y alertaba por múltiples canales, no solo por correo, si detectaba que la caducidad se acercaba. Una solución sencilla, barata, que llevaba 2 años sin implementarse simplemente porque nunca había hecho falta. Esta historia, contada después por la propia Nuria en Reddit, cierra por ahora esta primera tanda de desastres en el servidor. Y si algo tienen en común todas estas historias, es que casi ningún desastre grande empieza con una explosión. Empieza con un correo en spam, un checklist mal cerrado, o una pieza tan estable que nadie vuelve a mirarla nunca más. Os dejo la pregunta de hoy: ¿cuál de todos estos desastres del servidor te ha parecido el más brutal, o el que más se parece a algo que has vivido tú? Contádmelo en los comentarios, que me encanta leer vuestras propias historias de terror técnico. Nos vemos en el próximo video.